Bienvenidos todos, hermanos, este día. El tema de ahora es la obra del Espíritu Santo. Y me da mucho gusto poder presentar este mensaje, ¿verdad? En parte del mensaje, saqué algunas frases de un libro que escribió Edwin Palmer, y otra parte pues son recopilaciones de la Biblia, hermanos. Gracias. Sabemos que sin el Espíritu Santo de Dios, el cristiano nunca habría nacido de nuevo, y sin la influencia santificadora del Espíritu, el cristiano volvería a la muerte espiritual de la cual salió. El Espíritu Santo es indispensable para muchos otros aspectos esenciales de la vida, aparte de la regeneración y la santificación. Entonces, pasemos a conocer algo de su obra, ¿sí? En el punto 1 tengo que la obra del Espíritu Santo en la Trinidad, en la creación y el resto común. Nos damos cuenta de que el Espíritu Santo trabaja y sigue trabajando, ¿verdad? Siempre está obrando. En la Trinidad, la Biblia nos revela que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad y le atribuye mente, voluntad y emociones. ¿Tiene mente el Espíritu Santo? Sí, claro, tiene mente, todo lo examina, todo lo averigua. ¿También tiene voluntad? Sí. Hay un ejemplo donde nos dice que Pablo estaba en creo que es su segundo viaje, ¿verdad? Y que estaba por Asia. Entonces nos dice la palabra, ¿verdad? Que por Galacia. Y que dice que el Espíritu Santo les prohibió llevar la palabra a Asia, y además no les permitió, ¿verdad? Que fueran a donde ellos querían, ¿verdad? No les concedió, de alguna manera no los autorizó y se los prohibió, les hizo saber, ¿sí? Entonces sabemos que tiene voluntad el Espíritu Santo, ¿verdad? Él nos dice qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no, y nos dirige también de alguna manera. También tiene emociones, ¿sí? Y nos pide la Biblia que no lo contristemos, que no afligimos, no debemos afligir, no debemos entristecer, que es lo mismo que no contristar, que debemos alegrar al Espíritu Santo en vez de entristecerlo, ¿verdad? Y también el Espíritu Santo es omnipotente. Sabemos que Él logró la encarnación de Jesús en María, ¿sí? Es omnipotente. También es omnisciente. Todo lo conoce, todo lo sabe, porque está en nosotros. Claro que nos conoce, sí, nos conoce porque está en nosotros. El Espíritu Santo es omnipresente también. Nunca se puede evitar la presencia del Espíritu Santo porque está en todas partes. En la creación del Espíritu Santo también tiene su función. Las Escrituras indican que el Padre origina, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo perfecciona. En la creación, hermanos, el Padre como Rey es la fuente por quien todas las cosas fueron creadas. El Hijo es como el contratista, quien tomando los materiales construye el universo. Y el Espíritu Santo es el que añadió a lo que el Hijo realizó y lo completó. También el Espíritu Santo estableció cierto orden entre lo que ya había sido creado. En Génesis 1, capítulo 1, en versículos 1 y 2, nos dice la Biblia las palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí nos dice y entendemos lo que nos explica la Biblia, que solo después de la creación de la nada del universo es cuando entra en actividad el Espíritu Santo, y su obra es la del que perfecciona y el que hermosea. Él hermosea todas las cosas que fueron creadas en un principio.
El Espíritu Santo también obra en la gracia común. Y la obra del Espíritu Santo en la gracia común consiste en frenar al hombre natural para que no obre mal y alentarlo a que obre bien y darle cierta capacidad para lograr esto. ¿Sí? Nos dice la Biblia que el Espíritu Santo actúa en los no cristianos de una forma especial, no salvadora ni regeneradora. ¿Sí? Y a esto se le llama gracia común. Y es llamada gracia porque no merecemos esta acción de parte del Espíritu Santo. Se le considera común porque es tanto para los salvos como para los no salvos. Sí. Después vemos que la Biblia nos muestra que Dios envía a su Espíritu entre los no elegidos para impedirles que den rienda suelta a las malas inclinaciones. También podemos encontrar en 1 Samuel 16:14. Aquí encontramos un ejemplo. El Espíritu de Jehová, dice así la palabra, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Aquí vemos que probablemente Saúl no era salvo, pero el Espíritu de Jehová estaba en su vida, trabajaba en él, haciéndolo obrar bien. Pero también nos damos cuenta que después de un periodo de tiempo de desobediencia de Saúl, el Espíritu de Jehová se apartó de él. El Espíritu Santo en la revelación es otra de las obras que muchas veces no entendemos o no comprendemos, ¿verdad? Pero por revelación entendemos el acto de Dios por medio del cual da a conocer al hombre ciertas cosas que estaban ocultas o se desconocían. Y esto ocurre en dos formas. Una es por medio de la naturaleza y la otra es por medio de la Biblia. Por medio de la revelación, el Espíritu Santo, Dios se manifiesta al hombre y le dice lo que a él le agrada o desagrada. ¿Sí? Le anuncia o nos anuncia acerca de sus leyes y acerca de la salvación. Y así el hombre puede conocer cosas que de otro modo, de otra manera, no hubiera podido comprender o entender. ¿Sí? Y en la revelación, pues tenemos la revelación general, tenemos dos revelaciones. Está en cada una de las cosas que han sido creadas y en estas cosas creadas nos muestran la gloria de Dios, su poder, su sabiduría y su divinidad. También como ejemplo, nos da la Biblia en Salmos 19:1, nos dice David: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermano, esto es casi como si el sol y las estrellas pudieran hablar, ¿verdad? Ya que son tan claras las cosas que Dios nos revela mediante el universo, nuestras estrellas, y también nos revela todas sus cualidades infinitas que tiene el Señor, ¿verdad? Entonces, mucha gente no se puede dar cuenta de lo que Dios nos revela a través de las estrellas. Mira las estrellas, mira el sol, y dice, pues es algo que ha habido siempre, ¿verdad? Siempre está ahí, ¿verdad? Pero a veces no entendemos que el Señor nos está revelando en su poder. En Romanos 1:20, Pablo nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí también entendemos claramente la manera del Padre. Dice, aquí comprendemos que las cosas invisibles de Dios, como su poder, su divinidad, se pueden ver claramente observando su creación, ya que no es necesario ver a Dios con nuestros ojos físicos para saber de su existencia. Una vez más, Él nos revela todo por medio de la naturaleza. Y también tenemos la revelación especial, que es la Biblia. La Biblia es la revelación especial y es la cual es necesaria para ayudarnos a entender las cosas reveladas en la naturaleza y conocer otras cosas más, como el camino de salvación,
la segunda venida de Cristo, ¿sí? En la Escritura da testimonio de que el Espíritu Santo es quien inspiró la Biblia. También tengo otro ejemplo donde Pedro nos afirma que es en segunda de Pedro 1:21, donde dice la palabra, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí nos muestra claramente que todo lo que hablan los profetas y hombres de Dios era palabra inspirada por el Espíritu Santo. Así mismo entendemos que si lo hablaron y lo escribieron, pues la Biblia es inspirada por el Señor mediante el Espíritu Santo y es verdad. Y también me cabe vamos a aclarar que la revelación general no se puede entender bien sin conocer la revelación especial y sin el poder iluminador del Espíritu Santo que actúa en el hombre a fin de que pueda ver las verdades manifiestas en esas dos revelaciones. Y aquí nos damos cuenta que lo que había dicho antes, ¿verdad? Que la revelación general es por medio de lo que Dios nos revela en el universo y también tenemos revelación especial, ¿verdad? Muchas veces podemos leer la Biblia y no entenderla, porque aún así, aunque la podamos leer, todavía necesitamos el poder iluminador del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a entender, a comprender todo esto. Ya cuando somos llamados es cuando podemos empezar a entender estas cosas, ¿verdad? Que el Espíritu Santo pone en nosotros esa fe y que el Espíritu Santo vive también en nosotros. Voy a pasar a la obra del Espíritu Santo en la iluminación. Es una obra más. Entendemos que una vez que entró el pecado en el mundo, tanto la revelación general como la revelación especial fueron insuficientes para proporcionar el conocimiento verdadero al hombre, y que el hombre, necesitaría de una iluminación espiritual, y que el Espíritu Santo sería el único que podría suplir esta necesidad de entender. Sí, muchas veces pedimos sabiduría, ¿verdad? Porque no entendemos las cosas del Señor, y la sabiduría, pues sabemos que viene por medio del Espíritu Santo. Es el que nos entrega esa sabiduría, nos ayuda a entender. En Lucas nos refiere en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 14, nos habla de Lidia. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando empezó a hablar Pablo, ella no entendía nada. Ella, dice la palabra, que no comprendía el mensaje de Pablo, y Dios, por medio del Espíritu Santo, abrió su corazón de ella para que tuviera ella una comprensión espiritual. En mi forma de ver y la forma de la palabra como me da entendimiento, yo sé que cuando escuchamos la prédica, un mensaje de Dios, necesitamos entendimiento, ¿verdad? Necesitamos que Dios nos abra nuestros corazones y quítese ver lo que teníamos antes para poder entender lo que nos está hablando, ¿verdad? Un hombre de Dios. Y cuando leemos también necesitamos la iluminación del Señor para comprender lo que estamos leyendo y de alguna manera interpretar lo que leemos, porque si no tenemos el Espíritu Santo con nosotros y su iluminación, podemos leer la Biblia muchas veces y nunca entenderíamos, ¿verdad? Yo en mi caso la miraba como historia, ¿verdad? En aquellos tiempos. Entonces necesitamos esa iluminación, claro. Hay otro ejemplo donde Pablo nos dice en 2 Corintios 3, del 14 al 15, es acerca de los judíos. Pero el entendimiento de ellos se agotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto,
les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, dice la palabra. Y aquí Pablo describe como un velo que hay en su corazón, ¿verdad? De los judíos inconversos, los que aún siguen, ¿verdad?, esperando al Mesías. Y dice que esta falta de comprensión no era porque los escritos de Moisés fueran difíciles o no se pudiera entender, sino que su mente estaba ciega, estaba cegada por ese velo, entonces no podían entender. Y como es aquí, hasta hoy todavía, ¿verdad?, siguen ellos en su entendimiento de esa manera, y pues no, mientras que no acepten a Cristo, ¿verdad?, es difícil. También nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es la mejor opción que tenemos para conocer la Biblia, porque si el Espíritu Santo fue el que inspiró a los autores de la Biblia, ¿verdad? En realidad el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Entonces, ¿a quién podemos ir para pedir sabiduría, entendimiento, iluminación? Sino al que la escribió, al que la inspiró, porque sabemos que esos hombres de Dios escribieron por inspiración, pero en realidad el creador, el autor, es Dios. Entonces el Espíritu Santo es el que nos puede ayudar con esta necesidad que tenemos, ¿verdad? Esta ceguera. Muchas veces hay alguien que conocí, ¿verdad?, que me decía, ¿verdad?, necesitamos siempre del creador, porque mira, dice, tienes un reloj que es bulova, digamos, ¿verdad?, que te descompone. No puedes ir ahí con un plomero que te lo revise, que te diga, no te lo arreglo. Claro que no, necesitamos de alguien que tenga conocimiento. Y por lo regular, la gente que trabaja en la compañía de estos relojes, pues tienen experiencia, porque ellos son los que lo crearon. Entonces aquí mismo me doy cuenta de verdad de que tenemos que ir al Espíritu Santo si queremos esa iluminación para entender la palabra. El Espíritu Santo en la regeneración. La Escritura nos muestra que el hombre natural no puede entender a Dios y su reino, porque el pecado ha oscurecido su comprensión. Y en cuanto a su voluntad, el hombre no regenerado es incapaz de ir a Dios y hacer el bien, hasta que experimenta la acción regeneradora del Espíritu Santo. Hablando Jesús con Nicodemo, que era un sumo sacerdote, así le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y hermanos, aquí Jesús le explicaba que debería de haber un nacimiento de arriba, producto de Dios. Él explicaba a Nicodemo, ¿verdad?, porque Nicodemo no entendía todavía, aún siendo sacerdote, ¿verdad?, y teniendo conocimientos de las Escrituras, pero le decía que más específicamente este nacimiento vendría por el Espíritu Santo. También Pablo nos dice en Efesios, el capítulo 2, versículo 1, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos. Entendemos que un cuerpo muerto no puede contribuir a nada porque está muerto. Y si no habla del Espíritu Santo, no puede acercarse a Dios. Solo el Espíritu Santo puede tocar el alma del hombre y darle vida espiritual a este hombre para que pueda acercarse al Señor. De otra manera, no es como decir, yo ahorita quiero, ¿verdad? O que le pedimos a alguien que acércate al Señor, ve y conócelo. Y dicen, pues no, ¿verdad? No es del que quiere, sino del que el Señor tiene gusto por darle. La regeneración ocurre en un instante. El cristiano regenerado en un abrir y cerrar de ojos, y el Espíritu Santo penetra las entrañas más íntimas del hombre, así como su alma y corazón, para cambiar sus acciones, cambiando así su naturaleza. Es muy importante darnos cuenta, ¿verdad?, de que en la regeneración, pues,
también es algo que, como dice aquí la palabra, es algo al instante. Sí. Debe pasar al Espíritu Santo en la santificación. Aunque es un misterio, la acción santificadora del Espíritu, podemos decir que es la obra de la tercera persona de la Trinidad y que toca el corazón y que de manera subconsciente no podemos resistir. Hermanos, el Espíritu de Dios es la fuente santificadora y el hombre debe simplemente dar oportunidad a Dios para que Él tome posesión completa de su personalidad, ya que el hombre nunca alcanzará santidad por sí mismo. Debemos ser activos, lo comentamos también la mañana en la clase dominical, ¿verdad? Debemos ser activos. Nos dice la palabra que debemos orar, debemos congregarnos, escuchar la palabra y compartir, claro. También podemos decir que el Espíritu Santo santifica al hombre, su voluntad, sus emociones y su comprensión, con la característica de ser un proceso gradual donde no se alcanza una perfección instantánea. Puede tomar años, en algunos hermanos toma meses, en otros toma años, es diferente, sí. También Pedro nos habla acerca de la santificación y aquí tengo un ejemplo del proceso. Es en la segunda de Pedro, capítulo 3, 18. Antes bien, dice la palabra, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí notamos que nos pide aumentar el conocimiento a través de una relación con el Señor Jesucristo, con la cual estaríamos cumpliendo parte de nuestra responsabilidad en el proceso de santificación. Si hermanos, tenemos comunión con el Padre y el Hijo por medio del Espíritu Santo también. Sabemos que el hombre regenerado sigue pecando. Aunque tiene vida, es enfermizo. Y cuanto más cerca está del Dios Santo, tanto más se da cuenta de su pecado. Así pues, no hay nadie completamente libre de pecado. En Romanos capítulo 7, versículo 17, encontramos que dice Pablo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí nos da a saber o entender que mientras estemos en este cuerpo pecaminoso, cometemos pecado. A veces el hombre regenerado, nos puede parecer que ya no hay esperanza cuando ve el nombre o miramos que seguimos pecando, y a veces miramos que ese hombre es más víctima del pecado que triunfador sobre él. Sí, nos damos cuenta de que queremos salir del pecado y nos toma tiempo. Es muy difícil, ¿verdad? Que queremos hacer obras y en vez de hacer obras buenas, pues seguimos a ese pecado. Y perdemos la esperanza. Entonces, hermanos, yo siento que debemos de creer en las promesas de Cristo, que tengamos paciencia y que pronto veremos el cumplimiento de esas promesas. Gracias, hermanos, y bendiciones para todos.